Hay concluido el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso Nacional. Va de suyo, la pregunta es ¿cuáles son los temas pendientes? Fernando Franchelli, buen día. ¿Cómo Hola Pedro, buen día. Claro, ha terminado la discusión en lo que tuvo que ver el tema de papel prensa, terminada la discusión con la ley de tierras, terminada la discusión con las leyes económicas, el presupuesto para el año 2012, aquellos temas en definitiva que el Poder Ejecutivo le propuso al Parlamento Nacional para que sean de su análisis y de su aprobación, tal como sucedió primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado Nacional. Los legisladores nacionales, ¿qué es lo que están pensando por estas horas, más allá de que se van a tomar unos días del descanso del verano? ¿Qué están pensando? En aquellos proyectos que puedan plantear ellos como diputados nacionales cuando se realice la apertura del periodo ordinario de sesiones. Esto va a ser recién a partir del 1 de marzo, el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, que comienza el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, y allí se tratan los temas, no solo que proponga el Poder Ejecutivo, sino también los propios diputados y los propios senadores de la Nación. Y en algunos casos plantear nuevamente el tratamiento de aquellos temas que han quedado pendientes, aquellos proyectos que fueron presentados en su momento, en tiempo y forma, y que como no resultaron finalmente aprobados, han perdido su estado parlamentario. Por ejemplo, un tema que tiene que ver con la confitería El Molino. Un tema que se viene hablando hace tiempo, que se viene hablando no solo en la Cámara de Diputados de la Nación, también lo vienen hablando los senadores, las comisiones de cultura de ambas cámaras vienen trabajando diferentes proyectos de ley. ¿Y qué pasó en los últimos días? Porque también es un tema que venía trabajando la propia legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo proyectos de varios diputados de la ciudad, Rubén Campos, Claudio Pressman, Raúl Puy, Eduardo Epstein, algunos de los proyectos que tenían que ver con el futuro de la confitería El Molino, que hace años está cerrada y nadie sabe qué va a ser de su futuro. Conversamos nosotros con el senador Samuel Cabanchik, que fue uno de los hombres que estuvo trabajando en los últimos años respecto a un proyecto de ley, pero que todavía no avanzó en las comisiones respectivas. ¿Qué es lo que dice Cabanchik a partir también de lo que ha resuelto el gobierno de la ciudad de impulsar la expropiación de la confitería El Molino? Cabanchik, si les parece, nos decía lo siguiente. Bueno, enseguida vamos a ver lo que decía Cabanchik. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó en las últimas horas? Hay varias propuestas, en los últimos días. Incluso la expropiación, ¿no?, que ha planteado el gobierno de la ciudad, elevó a la legislatura un proyecto de ley para expropiar la confitería El Molino. Una vez expropiada, llamar a concurso y la recuperación mediante una concesión. Eso es lo que está planteando el gobierno de la ciudad. Ese tema va a tener que llegar, ya está en la legislatura, va a tener que ser analizado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero de manera paralela, podríamos decir, venía trabajando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Cabanchik lo que está planteando en su proyecto de ley es que quien tome la expropiación de la confitería El Molino sea el propio Congreso Nacional. Me parece que tenemos la palabra de Cabanchik, la oportunidad de escucharlo, dale. Yo tengo mucha confianza en que se va a ir aumentando la conciencia pública, y aquí en el Congreso Nacional también, y en el Poder Ejecutivo, para convertir en ley este proyecto que habilita a la expropiación de la confitería del Molino. Acá expropiación quiere decir la recuperación para todos los porteños y para todos aquellos que no siendo porteños disfrutan con nosotros, también padecen, pero disfrutan con nosotros la ciudad de Buenos Aires, de semejante monumento y semejante historia, semejante valor que es el Molino. Lo queremos otra vez abierto, lo queremos otra vez funcionando. Está en dos comisiones el proyecto, Asuntos Constitucionales, comisión que sigo integrando porque he renovado mi membresía en ella, y Presupuesto y Hacienda. Y creo que estaba el consenso y seguirá estando para convertirla en media sanción en el Senado. También avanzó en Cultura, en Diputados, un proyecto similar. Me parece que hay posibilidades de avanzar en el 2012 firmemente. Senador, ¿y en qué se convertiría la confitería? La confitería se convertiría, además de en confitería, se volvería a la confitería lo más parecido al originario, pero fundamentalmente también en un museo histórico
de la propia confitería y de su vínculo con la ciudad y de su vínculo con el Congreso Nacional, con especial énfasis en la presencia del Congreso Nacional en el Molino y del Molino en el Congreso Nacional, y también un centro de arte contemporáneo que promueva nuevos talentos. ¿El dinero de dónde saldría? El dinero saldría de una propia administración, estaría bajo la égida del Congreso Nacional con una comisión bicameral que la administraría, y habría un canon seguramente para explotación de la confitería que también reforzaría ese dinero, que habría que tomarlo no como un gasto sino como una inversión. Por supuesto que el Congreso Nacional no se dedicaría a invertir un solo centavo en la confitería, al contrario, es la confitería la que le daría recursos a esa administración. Y los recursos para un museo histórico o para un centro de arte son mínimos, podrían estar perfectamente asociados al presupuesto cultural de la Dirección de Cultura del Congreso, por ejemplo, o cosas similares, y además siempre podría haber aportes privados cuando eso se requiera. Ahí estaba Samuel Cabanchik, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que en el año 2012 va a haber una situación distinta para la confitería del Molino. No solo lo impulsa el gobierno de la ciudad, sino también lo impulsan los diputados y los senadores de la Nación. El análisis de Fernando Fraquelli. Gracias, Fernando.